En un hermoso día como cualquier otro, un joven caminaba solo por las calles de la ciudad cuando de repente sintió una extraña molestia en su ojo izquierdo. A medida que la irritación se volvía insoportable, una criatura bestial apareció de la nada frente a él. Actuando por instinto, Hansam sacó rápidamente una daga y la clavó directamente en la parte trasera de la bestia. Un alarido ensordecedor retumbó por la calle, atrayendo la atención de una multitud de transeúntes. Para sorpresa de todos, la criatura comenzó a transformarse, revelando que en realidad era una mujer, y la daga de Hansam seguía clavada en su trasero. La escena era tan incómoda como absurda. «¿No es esa Tan Huyen?», exclamó alguien. «Y la acaban de apuñalar, en pleno trasero, a plena luz del día». «Este tipo tiene agallas», murmuró otro. «¿De verdad le clavó la daga a Tan Huyen?». Los susurros comenzaron a extenderse por la multitud. «¿Acaso sabe quién es ella? Es un alma bestia en forma humana». Al escuchar los comentarios, Hansam empezó a temblar. La mujer frente a él no era cualquiera. Tan Huyen era una de las figuras más poderosas e influyentes de la división de ejecución blindada. Avergonzada y furiosa por la humillación pública, ella balbuceó con ira. Tú, ¿cómo te atreves a apuñalarme ahí?» Su furia estalló. Antes de que Tan Huyen pudiera siquiera moverse, Hansam ya estaba rodeado por un grupo de hombres enormes y musculosos, admiradores leales de ella, dispuestos a castigar a cualquiera que osara faltarle el respeto a su diosa. Arrodillado bajo la presión, Hansam enfrentó la ira de Tan Huyen de frente. Ella le apuntó con el dedo y declaró con frialdad: «Desde este momento, cualquiera que se asocie con Hansam o lo ayude será mi enemigo». Esa única frase selló su destino, quedó completamente vetado. Sumido en el pánico, Hansam comprendió que había destruido su futuro dentro de la división, incluso antes de establecerse. Quiso pensar que era una pesadilla, pero las palabras de Tan Huyen eran una sentencia inapelable. Rechazado y solo, Hansam se dedicó a cazar bestias mutantes de bajo nivel por su cuenta. Carente de fuerza, descargaba su frustración contra enjambres de escarabajos blindados negros. Comer su carne otorgaba pequeñas mejoras genéticas, normalmente menos de 10 puntos. Pero tras devorar más de 30 sus puntos genéticos, dejaron de aumentar. En este mundo los genes humanos se medían en 4 atributos: común, primitivo, mutado y sangre divina. Hansam había alcanzado 79 de 100 en genes comunes. Los otros seguían en 0. Sin suficientes puntos genéticos, no podía desencadenar su primera evolución ni obtener un rango. Durante un mes entero, siguió cazando y comiendo bestias de bajo nivel, pero no logró progresar. Pensó en enfrentar criaturas más fuertes, pero cuando se topó con una bestia colmillo de cobre, una de las especies primitivas más débiles, no pudo vencerla. Casi pierde la vida. Necesitó 2 semanas de reposo para recuperarse de sus heridas. Si hubiera tenido un equipo, quizá habría sido distinto, pero desde que Tan Huyen lo vetó, nadie quiso aliarse con él. En su punto más bajo, Hansam vio un resplandor dorado. A lo lejos era otro escarabajo blindado negro, pero lucía completamente diferente a los demás. Su instinto le gritaba que no era una criatura común. Corrió hacia él con la daga en mano solo para darse cuenta de que el insecto también se lanzaba hacia él. Se encontraron en un destello y Hansam lo apuñaló directamente en el abdomen. Apareció una notificación del sistema: «Has matado a un escarabajo blindado negro de sangre divina». Alma bestia adquirida, sangre divina. Quedó atónito. En este mundo, las bestias se clasificaban en 4 niveles: común, primitivo, mutado y sangre divina. Las de sangre divina eran las más raras de todas, y Hansam acababa de matar una. En toda la división blindada, eran pocos los que habían poseído alguna vez un alma bestia de tipo divino. Quizá los cielos no lo habían abandonado después de todo. Tras comer su carne, ganó 7 puntos de gen divino.
El alma bestia que recibió era una armadura exactamente lo que siempre había deseado. Se fusionó con ella al instante. Una armadura dorada envolvió su cuerpo, y una oleada de poder recorrió cada fibra de su ser. La fuerza era abrumadora, muy superior a cualquier alma de bestia primitiva. Se maravilló con la sensación. Por primera vez en un mes se sentía renacido. Para probar su nueva fuerza, golpeó una roca cercana. Se hizo añicos de inmediato. Riéndose de alegría, Han Sam susurró: «Por fin». Regresó al cuartel general, aún con restos de carne del escarabajo divino. Tras preparar una sopa con ella, esperaba ganar algunos puntos genéticos más. Además de la carne y el alma, también recuperó otra cosa del cuerpo de la criatura, un objeto brillante como una gema, que no parecía pertenecer a un insecto. Mientras lo examinaba una bestia de 6 escamas en una jaula cercana, lo atrapó con su lengua larga y se lo tragó de un bocado. Al principio se quedó inmóvil. Han Sam temió que hubiera muerto, pero momentos después, la bestia se transformó. Su cuerpo se hizo enorme, rompió su jaula y se lanzó contra él. Han Sam desenfundó su daga y la apuñaló justo a tiempo. No era una bestia poderosa, pero el ataque lo sacudió. Seguía vivo, apenas. Después de que la bestia mutada colapsara el sistema, emitió de inmediato una notificación para Han Sam como de costumbre. Lo que llamó la atención fue que la bestia de 6 escamas, originalmente clasificada como una criatura de grado común, había evolucionado a una de grado primitivo tras tragarse el cristal misterioso. Eso solo podía significar una cosa: el cristal tenía el poder de provocar la evolución. Le recordó al extraño escarabajo blindado negro de sangre divina que había matado antes. Con eso en mente, Han Sam abrió con rapidez el vientre de la bestia de 6 escamas, y allí estaba el cristal aún intacto. Una idea audaz empezó a tomar forma en su mente. No sabía con certeza si ese cristal podría evolucionar a otras criaturas al grado de sangre divina. Pero si era posible entonces, había encontrado una auténtica mina de oro. Podría usarlo para ganar poder, riquezas, e incluso reconstruir por completo su físico. Mientras Han Sam celebraba su hallazgo, los problemas estallaban en casa. Su madre, la Tolan, estaba en medio de una acalorada discusión con sus llamados familiares. Desde la muerte de su esposo, los hermanos de éste habían comenzado a abusar de la viuda. La Tolan exigía que le devolvieran la antigua casa familiar, asegurando que pertenecía originalmente a los abuelos de Han Sam. Pero los parientes se negaban a dejársela. «Llevas más de 25 años viviendo aquí», dijo con arrogancia el tío Han Lei. «Ya te has beneficiado bastante. Es hora de repartir la herencia». «Exacto», secundó otro. «Esta casa vale al menos 3 millones de yuanes. Danos 1 millón a cada uno y puedes quedártela. Si no, véndela y dividimos el dinero». La Tolan estaba entre la espada y la pared. Tras la muerte de su esposo, sus finanzas estaban por el suelo. No tenía forma de conseguir 2 millones de yuanes. Pero si vendía la casa, ella y sus hijos quedarían en la calle. Suplicó por algo de tiempo, pero Han Lei no cedió. Alegaba que todos tenían problemas, no solo su familia. «Tus hijos van a escuelas públicas. Mi hijo Han Hao estudia en una academia privada. Solo la matrícula me está volviendo loco». Le dio un ultimátum: tenía un mes para pagarles a cada uno 1 millón o vender la casa. De lo contrario, la llevarían a juicio. Cuando los parientes se marcharon, la Tolan se desplomó en el suelo pálida y temblorosa. En ese momento, Han Sam regresó a casa. Aunque esas personas eran familia por sangre, no podía verlas como tal. Años atrás, cuando todos estaban endeudados, fue su padre quien los ayudó. Ahora que él no estaba, venían sin vergüenza a exigir dinero. La empresa de nuestro padre fue el blanco de la corporación Ting Bu, dijo Han Sam apretando los dientes. Él se enfrentó a ellos por nosotros, y por eso murió tan repentinamente y de forma tan extraña. La Tolan lloraba sin consuelo, culpándose por no poder proteger ni siquiera su hogar. A Han Sam se le rompía el corazón al verla así. «No te preocupes, mamá.
Ya hablé con el tío Trong. Voy a encontrar la manera de resolver esto. Solo concéntrate en cuidar de la pequeña Nguyen. Déjame el resto a mí. Esa casa no se va, juró. Para la Tolan su hijo seguía siendo apenas un muchacho recién salido de la secundaria. Pero después de pasar un mes en la división de ejecución blindada, algo en él había cambiado. Se erguía más firme, hablaba con seguridad más confiable que nunca. Al ver su determinación, ella se secó las lágrimas y depositó su confianza en él. Por su parte, Han Sam no iba a permitir que esos parientes desagradecidos y traicioneros intimidaran a su madre y a su hermana. Tras despedirse de ellas, se dirigió a la estación de teletransporte rumbo a la base de la división de ejecución. En la estación, los pasillos zumbaban con chismes sobre las estrellas del reino. El presidente de la corporación, Trie Along, acababa de completar su tercera evolución y ya estaba calificado para ingresar a la cuarta dimensión, rozando el nivel de semidios. Otro prodigio. Lankach había alcanzado los 100 puntos de gen mutado y estaba avanzando hacia la segunda dimensión. Seres superevolucionados como ellos antes le parecían leyendas a Han Sam. Pero ahora que tenía en sus manos el cristal misterioso, creía que también podría unirse a sus filas. Aunque ya poseía algunos puntos de gen de sangre divina, llegar a los 100 en poco tiempo era poco realista. Por ahora su meta era alcanzar 100 puntos en los genes primitivo y mutado. Con ese objetivo en mente, se dirigió al valle Lac Phong. Su meta, ganar 2 millones de yuanes suficientes para callar a sus codiciosos parientes de una vez por todas. Al acercarse al valle, un dejo de arrepentimiento lo invadió. Si no hubiera cocinado aquel escarabajo blindado de sangre divina, podría haberlo vendido por 100 o 200 millones. Pero lo hecho estaba. En ese viaje de caza, su primer encuentro fue con una criatura de grado primitivo, una mantis garra de viento. Conocida por su velocidad y sus patas delanteras afiladas como guadañas, su punto débil estaba en la cintura. Han Sam no tenía intención de dejarla escapar. Lanzó un ataque. Al principio fue difícil, la mantis era feroz y veloz, pero con el poder de su armadura de bestia de sangre divina, no podía atravesar su defensa. Han Sam ganó rápidamente la ventaja y la derribó. Pero apenas la había vencido, un enjambre entero de mantises garra de viento emergió rodeándolo por completo. Atacaron al unísono lanzando toda su fuerza contra él. Han Sam no retrocedió. Con cada golpe su confianza crecía. Las aniquiló a todas una por una. Mientras tanto, en la entrada del valle Lac Phong apareció otro mutante. Era To Tieu Kieu, un niño rico mimado y uno de los lacayos de Tang Huyen. A pesar de su riqueza, no era más que otro adulador intentando ganarse los elogios de Tang Huyen. Deseoso de impresionar, se lanzó al valle en busca de bestias. Pero una vez dentro, se dio cuenta de que algo no andaba bien. No había ni rastro de mantises garra de viento. Al principio pensó que otro equipo ya había despejado la zona. Al principio To Tieu Kieu pensó que otro grupo debía haber despejado ya a las mantises garra de viento. Pero al observar con atención, no parecía ser así. Pronto divisó rastros de sangre, y conforme se adentraba en el valle, encontró charcos claras, salpicaduras de una batalla reciente e intensa. Intrigado siguió adentrándose, y entonces lo vio un enorme montón de cadáveres de mantises garra de viento. En la cima, de pie con orgullo, estaba Han Sam, un conquistador solitario. To Tieu Kieu no pudo ocultar su asombro. «Hermano mayor, tú solo mataste a todos estos. ¿En serio?» Han Sam no respondió directamente. En cambio preguntó, «¿Quieres alguno? 1000 monedas Tat Toan por mantis», sin regateos. Las monedas Tat Toan eran la moneda estándar en este mundo. La verdad era que Han Sam se había excedido, había acabado con toda la colonia. No podía comérselos todos, así que mejor los vendía. Por suerte se topó con un rico ingenuo. Los ojos de To Tieu Kieu brillaron de emoción. Sacó un fajo grueso de billetes y se los entregó a Han Sam. «Me los llevo todos, y si sobra quédate con el cambio. Si encuentras más bestias raras, pagaré aún más». Han Sam, aunque exhausto,
Sabía que había dado en el blanco. Ese no era un cliente cualquiera, era una cartera andante. Le pidió su nombre y número de habitación para futuros negocios. Soy Totiu Kieu, habitación 1046 en la base de ejecución blindada. ¿Y tú? Han Sam no era tonto. Allí era un paria, nadie lo quería cerca desde el incidente con Tang Huyen. Revelar su identidad solo le traería más problemas. En vez de eso, mientras se marchaba con el dinero, sonrió y dijo, «Solo negocio con monedas de oro». Totiu Kieu, sin entender, pensó que Kim Te Moneda de Oro era su nombre. Creyendo que sería una falta de respeto llamarlo por su nombre, se inventó un apodo. «Hermano T, hermano», te gritaba mientras Han Sam se alejaba. «Te esperaré, no me olvides». Después de ese intercambio tan extraño, Han Sam se dirigió al territorio de las bestias colmillo de cobre para continuar cazando. Ya había eliminado una colonia entera. Esta vez planeaba dejar con vida al menos una y alimentarla con el cristal misterioso. Las bestias colmillo de cobre eran criaturas de grado primitivo. Han Sam las abatía sin descanso, hasta que finalmente consiguió lo que buscaba, un alma bestia. Estas eran muy valoradas ya que tomaban forma de arma, justo lo que Han Sam no tenía. Ahora contaba con armadura y arma. Su poder se disparó. Después de un día completo de caza, regresó a la base de ejecución blindada. Justo al llegar a la puerta, una unidad de caballería pasó cabalgando a toda velocidad. Era el escuadrón personal de Shen Tianzi, el señor local y uno de los pretendientes más insistentes de Tang Huyen. Al ver a Han Sam, el rostro de Shen Tianzi se oscureció. Sin decir palabra, lanzó su látigo y azotó brutalmente a Han Sam. Tomado por sorpresa, Han Sam no pudo esquivar y recibió el golpe de lleno. «Maldito», gruñó Shen Tianzi. «¿Quién te vendió una bestia de grado primitivo?» Han Sam apretó los puños furioso. No había hecho nada malo. Los presentes, sin embargo, lo entendieron al instante. Shen Tianzi claramente buscaba venganza por el incidente del trasero con Tang Huyen. Nadie se atrevía a hablar. Nadie desafiaba a Shen Tianzi en su propio territorio. «Si descubro quién te la dio, ambos están acabados», gritó. Luego espoleó su montura y se marchó con sus seguidores detrás. Uno de ellos, la Tien Duong, miró a Han Sam, con ojos llenos de odio. Tenían un destino importante ese día. De no ser así, Shen Tianzi no se habría limitado a un simple latigazo. Frotándose el hombro dolorido, Han Sam murmuró maldiciones por lo bajo. Tenía que usar el cristal y pronto. Si no se hacía más fuerte, tipos como Shen Tianzi seguirían tratándolo como basura. «Pero me vengaré», juró. «Un día los aplastaré bajo mis botas». 3 días después, en la habitación de Han Sam, la bestia colmillo de cobre, que había estado alimentando con el cristal, empezó a cambiar. Su cuerpo adquirió un tono bronceado como una estatua. Cuando completara su transformación, se convertiría en una bestia colmillo de cobre mutada. Sin embargo, aunque su piel brillaba con luz metálica, aún no alcanzaba una mutación completa. Evolucionar de primitivo a mutado no era tan simple como de común a primitivo. Así que Han Sam esperó, pero esperar se sentía como desperdiciar el tiempo. En lugar de eso, salió de nuevo a cazar bestias primitivas para ganar dinero y aumentar sus propios puntos genéticos. De repente un alboroto estalló afuera. Pegó el oído a la pared para escuchar. «¡Rápido! Está ocurriendo algo en el Valle del Viento. Hay un montón de muertos». «¿No escuchaste?» Los 3 élites principales de la base de ejecución formaron una alianza de caza para enfrentarse a una criatura de sangre divina. «Vamos, quizá encontremos restos que nos sirvan». Al oír criatura de sangre divina, Han Sam supo que debía ir. Corrió a toda velocidad hacia el Valle del Viento. Desde los acantilados vio a Shen Tianzi y Tang Huyen liderando una partida de caza. Su objetivo, una temible bestia de sangre divina, de poder incomparable. De pronto alguien del grupo gritó. Han Sam vio a Shen Tianzi saltar grácilmente al aire esquivando el ataque de la bestia. Pero al hacerlo sacrificó su montura, la criatura fue destrozada al instante. Quedaba claro que no todas las bestias de sangre divina eran iguales.
Esta estaba a otro nivel, muy por encima del escarabajo blindado que Han Sam había matado. Incluso rodeada por todo el ejército de Shen Tianzi, la bestia no mostraba señales de debilidad, pero tampoco buscaba una batalla prolongada. La bestia de sangre divina, al darse cuenta de que estaba herida, escapó de inmediato. No tenía intención alguna de prolongar la pelea. Shen Tianzi, furioso tras haber invertido tanto en la batalla y perder su montura en el proceso, no pensaba dejarla huir. Sacó su arma final, un arco verde brillante. Tang Huyen lo reconoció al instante, era un alma bestia divina de un solo uso. Shen Tianzi iba con todo. «Enfrenta la flecha de mi ira, monstruo», rugió tensando la cuerda. Disparó. La flecha voló con precisión mortal y atravesó a la bestia limpiamente, haciéndola estrellarse contra el suelo con apenas un hilo de vida. Fue una escena imponente. Shen Tianzi aprovechó el momento para lucirse frente a Tang Huyen, disfrutando de su atención, hasta que de repente Han Sam descendió del cielo. Con un golpe certero, remató a la bestia moribunda y reclamó su alma. Era un hacha doble gigantesca, un arma que irradiaba poder con solo verla. El ejército de Shen Tianzi se quedó paralizado de la sorpresa. ¿Qué acababa de pasar? Solo Totio Kieu reconoció a Han Sam por su armadura negra característica. Shen Tianzi, sin perder un segundo, rugió de furia y se lanzó al ataque seguido por sus hombres. Han Sam huyó, pero el hacha era demasiado pesada. Incluso con puntos genéticos de sangre divina en su cuerpo, cargar esa arma masiva hacía casi imposible correr. No podía seguir así. Lo alcanzaban. Cada paso se volvía más difícil. Apenas había empezado a vislumbrar un futuro más brillante y ahora parecía desvanecerse. Sin aliento y acorralado, Han Sam apretó los puños. «De verdad, esto se va a acabar», así pensó. «No lo permitiré». En ese momento una voz familiar resonó en su mente. «¿Te vas a rendir, hijo? ¿De verdad vas a detenerte aquí, Tiu Sam?» Era la voz de su difunto padre. Lo recordó con claridad cuando era niño, jugando un videojuego de realidad virtual. Había visto a un jugador ser devorado por un monstruo y se asustó tanto que quiso dejar de jugar. Pero su padre le dijo: «El peligro siempre camina de la mano con la oportunidad. No puedes dejar que el miedo te detenga». Esas palabras regresaron con fuerza. La evolución solía decirle: su padre es la búsqueda más peligrosa de cualquier ser vivo. Pero solo a través del esfuerzo y el sacrificio puedes volverte más fuerte. En aquel viejo juego habían sido rodeados por monstruos. Su padre le advirtió que un día la vida real lo empujaría a un rincón igual de desesperado. Y cuando ese día llegara tendría que elegir acobardarse o sobrevivir. «Eres un chico listo, Tío Sam», le dijo entonces. «Pero eres demasiado bueno, demasiado dudoso. Tienes que avanzar». Esos recuerdos encendieron algo dentro de Han Sam. «No puedo rendirme. No ahora. No con mamá Ingyen dependiendo de mí». Una idea salvaje cruzó por su mente. Era peligrosa, potencialmente letal, pero si funcionaba no tendría que seguir huyendo. Shen Tianzi ya estaba justo detrás con la espada alzada para partirlo en dos. En ese instante, Han Sam fusionó sus dos almas bestia, el hacha de sangre divina y el escarabajo blindado negro. Su cuerpo se transformó mitad humano, mitad bestia. Su torso permaneció humano, pero de la cintura hacia abajo se convirtió en un poderoso toro negro. El peso desapareció, su velocidad se disparó. Se apartó del filo en un parpadeo, dejando a Shen Tianzi atónito. Los presentes contuvieron la respiración. Había fusionado dos almas bestia. Fue una locura. Podía haber muerto. «Está loco», murmuraron algunos. «¿Qué tipo de maniático hace eso mientras huye?» Pero Shen Tianzi no se rendía. Él y sus hombres continuaron la persecución. Desde lo alto, varios usuarios de habilidades observaban el caos. No eran fanáticos de Shen Tianzi, y aunque no sabían quién era Han Sam, admiraban su valor. «Bien merecido», bufó uno. El altanero de Shen, siendo humillado así. Si Han Sam
logra pasar las 9 curvas y los 18 senderos de la montaña, añadió, otro, no hay forma de que Shen lo alcance. Ya había desperdiciado una flecha de alma bestia divina, y ni siquiera había rozado al objetivo. Una pérdida total. Ja, 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 me muero de la risa. Ese hacha dorada, si la vende será rico. Sí, pero ¿crees que se puede comprar un alma bestia divina con dinero? Buena suerte con eso. No sé quién es, dijo otro observador, pero escuché que alguien lo llamó hermano Kim Tae. Kim Tae suena como si fuera el dinero mismo. Mientras la multitud se reía del fracaso de Shen Tianzi, Han Sam se adentró en el bosque y encontró un claro oculto donde recuperar el aliento. Las distintas almas bestia tenían diferentes formas y limitaciones. El hacha divina, al parecer, tenía un límite de tiempo. Para alguien con la fuerza de Han Sam, la fusión duraría 7 u 8 minutos. Por suerte eligió huir, en vez de luchar, de lo contrario, habría muerto cuando se le acabara el tiempo. Lamentablemente, el hacha era demasiado grande para almacenarla en el espacio de alma bestia como las otras. Supuso que Shen Tianzi ya había puesto guardias en la entrada, así que volver con ella era imposible. La enterró profundamente en el bosque. Solo entonces regresó a la base de ejecución blindada bajo el amparo de la noche. Tal como sospechaba, la entrada principal estaba infestada de hombres de Shen Tianzi. En la puerta de la ciudad, los guardias de Shen Tianzi realizaban inspecciones corporales completas. Cualquier persona que quisiera entrar era revisada minuciosamente. Pero a Han Sam no le encontraron nada. Pasó sin problemas. Dentro de la base de ejecución blindada, todo el lugar hervía de rumores. Hablaban sobre cómo Shen Tianzi había sido humillado por un tal hermano Kim Tae. Nadie dejaba de reír por el hecho de que hubiera desperdiciado una flecha de alma bestia divina de un solo uso, solo para perder el alma de la bestia delante de todos. Han Sam sonreía de oreja a oreja. Aquella tarde había recibido un latigazo de Shen Tianzi, pero al caer la noche ya le había devuelto el golpe con creces. Esa misma noche, Tang Huyen mandó llamar a To Tio Kieu a su habitación privada. Había sido porque torpemente él gritó «Hermano Kim Tae» durante la batalla, levantando las sospechas de Shen Tianzi sobre una posible conexión entre ambos. Si Tang Huyen no hubiera intercedido por él, To Tio Kieu habría perdido mucho más que su dignidad. «Dime ahora mismo, ¿quién es ese Kim?», te exigió ella. «Hermana Huyen, lo juro. Ni siquiera lo conozco. Solo lo vi una vez en el valle Lakfong. Me vendió unas mantises del viento», balbuceó Tio Kieu. «Hasta dejé que los hermanos probaran una». No tenía motivos para mentir, especialmente siendo evidente que estaba completamente embobado por Tang Huyen. Ella no lo presionó más. En su lugar, le ordenó que contactara con Kim Tae y le ofreciera una suma elevada por su alma bestia divina. Esa misma noche, incapaz de dormir, Han Sam salió a cazar de nuevo. Shen Tianzi había puesto una recompensa tan alta por Kim Tae que incluso Han Sam consideró entregarse él mismo. Pero claro, no era idiota. Aún así, había un problema que lo preocupaba. Puntos genéticos comunes, 91-100. Puntos genéticos primitivos, 10. Puntos de sangre divina, 8. Pero, mutados, 0. Eso era un problema. Estaba acechando a una bestia bajo un lago. Tras una larga espera, finalmente asomó la cabeza, mostrando un solo ojo solo para volver a sumergirse. Pero no era Han Sam lo que la había asustado. Algo más se movía entre los árboles. Se agachó en silencio. Momentos después emergió una figura del bosque. Con la ropa hecha trizas y la cara pálida, el hombre desentonaba por completo con el entorno. Vio a Han Sam de inmediato y le preguntó dónde estaban. «Vengo de la base de ejecución Bin Dieu», dijo el hombre. «¿Estás en la base de ejecución blindada, al norte de las montañas?» «Cax-Li-Tu», respondió Han Sam. «Nunca he oído hablar de Bin Dieu». La expresión del hombre se oscureció. «Tan adentro del reino divino. He cruzado a territorio enemigo». Y con tono autoritario ordenó: «Llévame a tu base». Han Sam no aceptó ese trato.
Le indicó la dirección, pero se negó a escoltarlo. Tenía una cacería pendiente. Al darse la vuelta, el hombre lo golpeó por sorpresa. Han Sam cayó hacia adelante golpeándose la cabeza contra una roca. La sangre le chorreaba por el rostro. «¿Cuál es tu maldito problema?», gritó. «No más palabras. Solo obedece». El hombre se cernía sobre él. Han Sam ya había tenido suficiente. Invocó su arma de alma bestia, listo para pelear. Se veía aterrador en su furia, pero el extraño no se inmutó. De hecho, parecía divertido. «Lanza de 3 secciones del plan de estudios escolar, basura», se burló. «Incluso sin mi alma bestia no eres rival para mí». Entonces, con las manos desnudas, partió la lanza de Han Sam por la mitad. Han Sam quedó atónito. Eso era arte marcial de núcleo nuclear, una técnica que aprovechaba el potencial genético como una reacción atómica. «¿Necesitas que te muestre la diferencia de clases?», sonrió el hombre. «Te daré una última oportunidad. Guíame, o muere». Han Sam sabía que este tipo era más fuerte, pero no podía soportar que lo llamaran basura, y menos por un lunático salido de la nada. Así que invocó su armadura y gritó: «¿A quién estás llamando basura? ¿Tus padres no te enseñaron a tratar a los demás con respeto?». Cargó, pero el hombre era demasiado rápido. Los ataques de Han Sam fallaron, y recibió una patada en la pierna. No fue suficiente para romperla, pero su armadura divina se abolló. Eso lo dejó pasmado. Esa armadura había resistido incontables monstruos sin un solo rasguño. Y ahora, este hombre la había abollado con una sola patada. Incluso el forastero se sorprendió. No esperaba que la armadura sobreviviera a su golpe de núcleo óseo. Ahora lo sabía, era una armadura de sangre divina. Habiendo perdido recientemente su propia alma bestia, el hombre vio en Han Sam una oportunidad. «Dame esa armadura y te dejaré vivir», amenazó. Pero Han Sam no era estúpido. Esa armadura era un regalo del cielo. Ni en sueños pensaba entregarla. Atacó de nuevo, esta vez con una patada descendente desde el aire. El hombre atrapó su pierna y lo azotó contra el suelo. «La basura sigue siendo basura», bufó. «Incluso con armadura divina no eres nada». Lo tomó del cuello y estrelló su rostro contra la tierra una y otra vez. Han Sam estaba hecho trizas, pero su espíritu seguía ardiendo. Lanzó un codazo hacia atrás directo al pecho del enemigo. El golpe dio en el blanco. El hombre escupió un chorro de sangre. «Hoy te voy a dejar lisiado», rugió Han Sam. Activó la fusión con el hacha de sangre divina una vez más. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Han Sam lo derribó de un solo golpe. Ahora la balanza se había invertido. Han Sam descargó puñetazo tras puñetazo. Con cada golpe gritaba: «¿Quién es la basura ahora? ¿Quién?». El hombre estaba siendo golpeado sin descanso, ensangrentado y casi inconsciente, suplicando a Han Sam que se detuviera. Pero Han Sam no se detuvo. No fue hasta que el efecto del alma bestia, del hachero carmesí, se desvaneció que paró. Para entonces, el cuerpo del hombre estaba empapado en sangre, una visión lamentable y destrozada. A medida que Han Sam se calmaba, una oleada de temor lo invadió. Su cuerpo temblaba. Era la primera vez que mataba a alguien, pero si no lo hubiera hecho, habría sido él quien muriera. La técnica de núcleo nuclear de ese tipo había sido aterradora. Una vez recompuesto, Han Sam se acercó al cadáver y empezó a registrar el cuerpo. Estaba irreconocible, pero aún así logró encontrar algo valioso, un fragmento de memoria. Los fragmentos de memoria no eran baratos. Ya de vuelta en su habitación en el refugio de la armadura de acero, lo examinó detenidamente. Para su sorpresa, el fragmento contenía una versión completa y visualizada de la técnica ósea del jade de hielo. Han Sam estaba extasiado. Ese había sido un día afortunado. Por la mañana robó un alma bestia a Tan Tien Tu. Por la noche obtuvo una técnica de núcleo de alto nivel de un desconocido misterioso. Originalmente había planeado ahorrar dinero para comprar una técnica así, pero este golpe de suerte le había ahorrado una fortuna. Así que comenzó a practicar la técnica ósea del jade de hielo de inmediato. Cuanto más la entrenaba, más maravillosa le parecía.
Después de unos 3 días, sentía su cuerpo más frío, pero también más fuerte. Incluso su piel se volvió más tersa. Su temperatura corporal bajó 2 grados por debajo de lo normal. Sin duda, era un efecto secundario de la técnica. Justo entonces, su comunicador vibró. Era una llamada de Chang Danfeng. «Han Sam, ¿cuánto tiempo sin verte? Sal con nosotros. Han Hao y Tuye Teach también están aquí». Al escuchar el nombre de Han Hao, Han Sam, aceptó de inmediato. Han Hao era su primo hijo de Han Loi. Aunque Tan Tien Tu había puesto precio a la cabeza de Kim, nadie sabía que Kim Tae era Han Sam. Salir un rato no debía suponer problema. Poco después, Jan Danfeng fue a recogerlo. En el camino, Han Hao no dejaba de hablar con entusiasmo a Tuye Teach sobre la épica batalla entre Tan Tien Tu y Kim Tae, y lo increíble que había sido. Kim Tae. Han Sam no sabía si reír o llorar. Si Han Hao llegaba a descubrir que su ídolo, TK, era en realidad su propio primo, probablemente se quedaría paralizado del shock. Aún así, no le emocionaba mucho que Han Hao hubiera sido enviado al refugio de la armadura de acero. Con los asuntos familiares aún sin resolver todo, se complicaría rápidamente. Desde la muerte de su padre, los parientes no habían hecho más que menospreciar y humillar a su familia. Han Sam ya no los consideraba su gente. Y ahora uno de ellos estaba justo frente a él, incómodo por decirlo menos. «Feng, ¿a dónde vamos exactamente?», preguntó Han Sam, notando que San Danfeng llevaba un rato conduciendo. «Ya casi llegamos. Mira al frente», respondió Danfeng. Se dirigían a la arena marcial Ting Hui. Danfeng quería ver un combate de boxeo. La pelea de hoy presentaba a Yuan-Chan Lu, quinto lugar del año pasado en el Refugio Divino. Su nombre ya estaba grabado en el Monumento Divino. En los últimos años, el nombre más destacado en el tablero marcial del Refugio de la Armadura de Acero había sido Tang Guyen, pero ella nunca había llegado al Monumento Divino. Mientras Chang Danfeng conversaba emocionado, Yuan-Chan Lu invocó su alma bestia, una bestia salvaje furiosa, del tipo sangre y de grado divino. Chang Danfeng no podía dejar de mirar. «Si yo tuviera una alma bestia como esa, me moriría feliz». En cambio, Han Hao no se impresionó. «Bah, eso no es nada. Esa bestia salvaje furiosa no se compara ni a la mitad con el alma bestia de TK». Chang Danfeng resopló y le lanzó una mirada. «TK fuerte o no consiguió ese alma bestia, robándola. Eso no tiene nada de heroico. ¿Cómo podría alguien así compararse con Yuan-Chan Lu, la persona que Danfeng despreciaba? Estaba justo sentada a su lado». Han Sam escuchó cada palabra. Dolía, pero Danfeng no se equivocaba. En esa situación, solo un tonto habría dejado pasar la oportunidad, especialmente cuando el enemigo era Tan Tien Tu. Claramente, Han Sam no podía revelarle a Danfeng que él era Kim Tae. Eso solo traería drama innecesario. Durante las siguientes 2 semanas, Han Sam continuó cazando y cuidando a la bestia dientes de bronce. Tal como esperaba, evolucionó hasta convertirse en una bestia mutada de dientes de bronce. Aunque estuvo tentado de comérsela para ganar puntos genéticos de mutación, necesitaba el dinero más. Así que contactó a To Tio Kieu. Esa noche se encontraron en el valle Lac Phong. To Tio Kieu le pagó 2 millones de monedas Tatoan por la carne de la bestia. Durante el trato también le transmitió un mensaje de Tang Guyen. Quería comprar el alma bestia del hachero carmesí y el hacha dorada de doble hoja por un precio alto. Han Sam no se sorprendió. Le dijo a To Tio Kieu que respondiera lo siguiente si el precio era el adecuado vendería. Tras la transacción, Han Sam volvió a cazar. Esta vez, su objetivo era el bicho arena estelar venenoso, en la cueva sin fondo, una criatura altamente venenosa. Por suerte, su traje de escarabajo blindado lo hacía inmune. Tras arrasar con la cueva, Han Sam llenó un saco enorme con bichos y comenzó a salir. Pero justo antes de alcanzar la salida, una voz lo llamó. «¿Eres tú, TK?» La luz al frente se hizo más clara, y para su sorpresa,
era Tang Huyen. Asumiendo que venía a ajustar cuentas, Han Sam la ignoró y pasó de largo. Pero entonces ella volvió a hablar, pidiéndole que la ayudara a salir. Solo entonces notó su tobillo herido. Más importante aún, no parecía reconocerlo como el tipo que la había humillado anteriormente. Gracias a su armadura de cuerpo completo, no había forma de que hiciera la conexión. Viendo una oportunidad, Han Sam decidió seguirle el juego y quizás sacar algo de provecho también. Se sentó junto a ella, fingió examinar su lesión y le preguntó. Hansen se sentó junto a ella fingiendo examinar su tobillo y luego preguntó. Parece que has sido envenenada por las espinas venenosas. ¿Cómo pudo pasar? Se supone que eres fuerte. Una me atacó por sorpresa, justo cuando el efecto de mi incienso de dragón estaba por acabarse, respondió sacando una daga. Hansen reconoció el arma al instante. Estaba formada a partir del alma bestia de sangre divina de una mariposa corazón venenoso. Ni se te ocurra aprovecharte de mí, advirtió ella. Esa armadura tuya no te protegerá de esto. Hansen solo quería molestarla un poco, pero se sorprendió de lo rápido que ella captó su intención y lo firme que se mantuvo a la defensiva. No te equivoques, no planeaba nada raro. ¿No fuiste tú quien me pidió ayuda para salir de aquí?, dijo levantando las manos como si fuera inocente. Pero ella seguía sin bajar la guardia. En lugar de eso le propuso un trato. Si me sacas de la cueva sin fondo, sana y salva te pagaré generosamente. Aunque Hansen solía comerciar con To Tie Kie por dinero, ya había ganado suficiente 2 millones de tatien para saldar las deudas de su madre. El dinero ya no era su prioridad. El dinero me gusta, pero no lo necesito ahora. Dijiste que esa espina venenosa está muerta, ¿cierto? Ya la maté, está justo por ahí atrás. ¿Por qué? Fue entonces cuando ella observó a Hansen de arriba abajo y se sorprendió de que su armadura no tuviera ni un rasguño, a pesar de haber combatido contra una de esas criaturas. Hansen accedió a escoltarla, pero a cambio pidió el alma bestia mutada de la espina venenosa que ella había matado. Rápidamente llegaron a un acuerdo, y Hansen la cargó sobre su espalda para sacarla de la cueva. Durante el trayecto, ella no dejaba de pensar en cómo él había exterminado a todas las espinas venenosas sin dejar ni una viva. Cuando se dieron cuenta ya estaban cerca del refugio de la armadura de cobre. Ninguno de los dos quería ser visto por otros, así que él la dejó cerca de la entrada. Tal como prometió ella, le entregó el alma bestia mutada en señal de agradecimiento. Aprovechó también para sacar el tema del hacha dorada de doble hoja y del alma bestia divina del guerrero colmillo de sangre. Dejó claro que quería comprarlas, ofreciendo 6 millones de tatien. Hansen quedó satisfecho y aceptó de inmediato. Después de todo, el hacha era demasiado pesada para que él la utilizara con eficacia. Perfecto. Prepara el dinero. Enviaré la hora y el lugar a través de To Tie Kie, dijo. Después de quitarse la armadura, Hansen regresó al refugio de la armadura de cobre con sus ganancias. Apenas cruzó la puerta se topó con Han Hao, pero su primo menor fingió no reconocerlo frente a sus amigos. Solo cuando se marcharon, Han Hao lo apartó. Resultó que se había enterado de que Hansen había ofendido tanto a Tang Huyen como a Shen Tianzi, 2 personas con las que no se quería tener problemas. Por eso no quería que nadie supiera que eran familia. Mi camino apenas comienza. No quiero que lo arruines por asociación, dijo. Muy bien, no diré una palabra. En este refugio no nos conocemos, respondió Hansen fríamente antes de marcharse. Hasta hacía unos días, Hansen todavía dudaba sobre cómo tratar a su primo. Pero ahora que Han Hao lo menospreciaba igual que sus padres, ya no le quedaban dudas. Hansen volvió a su habitación. Ahora que tenía dinero de sobra, por fin sentía que su vida estaba mejorando. Quería compartir esa alegría con su madre y su hermanita. Así que al día siguiente fue a casa y las llevó a pasar un día divertido. Incluso derrochó un poco en un helado de jade para Han Nien, algo que hasta hace poco era solo un sueño inalcanzable. La heladería estaba llena. Hansen quiso llevar a su familia al piso superior para estar más tranquilos,
pero un empleado los detuvo. El segundo piso era exclusivo para nobles y clientes VIP. La Tolan y Han Yen no se lo tomaron mal, pero Hansen estaba visiblemente molesto. Se prometió a sí mismo que pronto tendría acceso a todo y que nunca más dejaría que los privilegios de élite se interpusieran en su camino. Después de pasar el día con su familia, Hansen tomó el tren de regreso al refugio de la armadura de cobre. Como siempre, el tren iba abarrotado, y al frenar bruscamente tropezó accidentalmente con una chica. Ya fuera por accidente o por destino, su rostro fue a dar justo en su pecho. Recibió un codazo de inmediato. «¡Ay, lo siento! ¡No fue intencional!», gritó sujetándose la cara con dolor. Cuando el espacio entre ellos se abrió, se dio cuenta de que la mujer con la que había chocado no era otra que Tan Huyen. Y ella también lo reconoció, era el tipo que le había tocado el trasero aquella vez. Esta vez, ni lanzarse al río amarillo lo absolvería. «La gente no cambia, ¿verdad?», escupió ella con desprecio. «Pensé que solo eras estúpido. Resulta que también eres repugnante». Todos los pasajeros empezaron a criticar a Hansen, creyendo que había aprovechado el frenazo del tren para acosarla. Hansen quiso explicar que el tren se había detenido de golpe y había perdido el equilibrio, pero no había forma de que Tan Huyen creyera a alguien con un historial como el suyo. El tren llegó a la estación, y ella no pensaba dejarlo ir tan fácilmente. «¿Crees que esto se va a quedar así? No vas al refugio de la armadura de cobre. Te estaré esperando allí», dijo, y se fue furiosa. Hansen miró por la ventana y vio 2 filas de personas esperando para recibirla. Lo más importante, la estaban llamando Comandante Tan. Fue como una bofetada en la cara. Si Tan Huyen estaba al mando de esa estación de transporte, sabría exactamente cuándo iba y venía. Podría vigilar cada uno de sus movimientos. Hansen se sujetó la cabeza con desesperación, maldiciendo su mala suerte. Empezó a idear formas de protegerse, porque si alguna vez ella descubría que él era Kim, te podía despedirse de sus días de paz. Al regresar al refugio de la armadura de cobre, lo primero que vio fue a la Tien Duong y su pandilla, y lo peor, querían llevárselo a una expedición de caza. Al principio Hansen quería negarse, odiaba meterse en problemas. La Tianyang insistió en arrastrar a Hansen con ellos. El grupo se adentró juntos en la cordillera. Parecía que Shen Tianzu había gastado una suma considerable para organizar esta gran cacería. Después de unos días, Hansen empezó a sospechar. Aunque habían partido hacía tiempo, solo se habían encontrado con unas pocas bestias de nivel primitivo. Con tan pocas criaturas, ¿acaso Shen Tianzu no era capaz de encargarse él solo? ¿Para qué arrastrar a tanta gente? Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba Hansen de que Shen Tianzu ocultaba un propósito. Y efectivamente, poco después, llegaron a un acantilado con una enorme grieta al frente. La Tianyang ordenó a los mercenarios que lideraran el camino, y Hansen, ahora apodado el pervertido, estaba entre ellos. Hansen se sentía muy reacio, adentrarse en el corazón de las montañas. Solo con escucharlo ya se sabía que era peligroso. Realmente no tenía idea de lo que Shen Tianzu planeaba. Aún así, Hansen y los mercenarios no tenían más opción que avanzar. El abismo frente a ellos era profundo y oscuro. Siguieron adelante sin ver el final. El portador de la antorcha quería ir más despacio, percibiendo peligro. De pronto, la Tianyang les azotó desde atrás gritando: «¿Por qué tan lentos? Caminan como mujeres. Avancen más rápido. No quieren la recompensa». Bajo la presión de la Tianyang, el grupo aceleró y eventualmente llegó a un gran río. No había puente, así que la Tianyang arrojó unos objetos al agua que se convirtieron de inmediato en grandes balsas inflables. Hansen se dio cuenta de que todo esto ya estaba preparado. Entonces, ¿qué los esperaba al otro lado? Curiosamente, Shen Tianzu y su grupo no abordaron ninguna balsa. Mientras Hansen aún pensaba en ello, el agua se agitó de repente, y desde las profundidades emergió una criatura gigantesca, haciendo que todas las balsas
se tambalearan violentamente. Desde la orilla, Shen Tianzu sonrió con arrogancia y exclamó: «Por fin apareciste, serpiente negra de escamas sangrientas». La aparición del monstruo mató instantáneamente a varias personas. Hansen comprendió de inmediato que Shen Tianzu tenía intenciones siniestras. Estaban siendo usados como carnada para atraer a la bestia. Aquellos cuyas balsas no volcaron intentaron huir, pero Shen Tianzu cortó el paso del río con su espada bloqueando su retirada. Cobardes, creyeron que podían tomar el dinero y correr. Al que corra lo mato. Los mercenarios estaban atrapados. Intentaron negociar. Si salimos vivos, tienes que darnos parte del botín. Hansen solo pudo maldecirlos por idiotas. Cegados por la codicia, no veían que solo eran peones. Los que estaban en tierra firme, Shen Tianzu y sus hombres disfrutaban del espectáculo. No habría recompensa. Solo los estaban sacrificando para agotar a la bestia, y así cruzar sin peligro. Hansen sentía asco por tanta crueldad. Apenas había empezado a reconstruir su vida, no iba a morir aquí. Remó con desesperación, pero no pudo superar a la serpiente de escamas sangrientas. Pronto su balsa se volcó. Al caer al agua, Hansen invocó rápidamente su armadura del escarabajo negro. Antes no podía hacerlo. Habría revelado que era Kim Te, pero ahora sumergido, podía actuar libremente. Con la armadura puesta, Hansen nadaba como pez en el agua. Otros no tuvieron tanta suerte. De los 34 que comenzaron, solo 7 sobrevivieron. La Tianyang sonrió con satisfacción. «Tianzu, la serpiente ya parece llena. Ya podemos cruzar sin problemas». No sentían vergüenza alguna por lo que habían hecho, simplemente empezaron a cruzar. Al otro lado, Shen Tianzu encontró lo que buscaba: 2 huevos de una criatura de sangre divina. Solo imaginar el aumento de sus genes divinos lo hacía sonreír de oreja a oreja. Pensaban tomar los huevos y marcharse, pero la serpiente no iba a dejar que le quitaran a sus crías tan fácilmente. Volvió a surgir del río. Shen Tianzu se lanzó con su espada, mientras la Tianyang y los demás lo apoyaban desde atrás. Arrojaron a 2 mercenarios desafortunados a la bestia como distracción, y luego huyeron. Shen Tianzu creía que ya tenía todo bajo control hasta que Hansen, con su identidad de Kim Te, le bloqueó el paso. Embriagado por la euforia de haber obtenido el tesoro, Shen Tianzu fue tomado por sorpresa cuando Hansen le dio un fuerte puñetazo. Atónito vio cómo Hansen le arrebataba los 2 huevos y huía. Una vez más, Shen Tianzu había sido burlado, quedándose solo con su rabia y gritando insultos. Hansen, por su parte, estaba eufórico. Jamás imaginó sobrevivir a la serpiente, y mucho menos marcharse con semejante botín. Pero justo cuando huía otra serpiente, bloqueó su camino. Parecía que no estaba solo el primer monstruo. Frente a él, una bestia. Detrás, Shen Tianzu y sus hombres acercándose. Hansen estaba acorralado otra vez. Entonces se le ocurrió una idea. Aplastó uno de los huevos y se lo arrojó a Shen Tianzu. «Atrápalo, uno para cada uno. Dejemos la pelea y enfrentemos juntos a la serpiente». Instintivamente Shen Tianzu atrapó el huevo, pero no tenía intención de colaborar. Todavía quería la cabeza de Hansen. Cegado por el odio, no se dio cuenta de que el huevo se había roto hasta que la Tianyang se lo señaló. Pero ya era demasiado tarde. La serpiente enloqueció y se lanzó sobre él. Shen Tianzu tuvo que usar toda su fuerza para luchar, dándole a Hansen la oportunidad perfecta para escapar. Hansen regresó al refugio de la armadura de acero de excelente humor. Como Kim Te acababa de robar no una sino 2 almas bestia de linaje de sangre del mismísimo hijo divino Thorn. Solo imaginar lo furioso que debía de estar Thorn lo hacía sonreír de oreja a oreja. Tras consumir uno de los huevos, los puntos de gen de linaje de sangre de Hansen aumentaron a 13. Su poder se elevó considerablemente. Pero apenas puso un pie en el refugio, lo esperaba otro problema. Tan Huyen. Vaya, vaya. Sabes esconderte bien.
dijo ella con los brazos cruzados. Desapareciste por media quincena. ¿De verdad creíste que lo olvidaría? Hansen había olvidado por completo la promesa que ella hizo, que cuando volvieran al refugio, saldarían cuentas. Al verla, se le puso la cara pálida. Esperaba que lo arrastrara al público para golpearlo o humillarlo, pero para su sorpresa, Tang Huyen mostró cierto sentido del honor. Lo llevó a la sala de combate. 1 contra 1, dijo ella. Si ganas, dejo todo atrás y no te molesto nunca más. Pero Hansen no estaba tan emocionado. Los puntos de gen de linaje de sangre de Tang Huyen estaban casi al máximo, y además había entrenado en el ejército durante años. Tenía acceso a almas bestia de alto nivel y experiencia real en combate. Pelear con ella era prácticamente pedir una paliza. No usaremos almas bestia, ofreció Tang Huyen. Si resistes 50 movimientos míos, consideraré este asunto cerrado. Eso ya sonaba más razonable. Hansen aceptó. Se negaba a creer que no podría aguantar 50 golpes de una chica. Tang Huyen retrocedió y le hizo señal de atacar primero. Sin dudarlo, Hansen se lanzó y le soltó un puñetazo directo al rostro. No se contuvo. Tang Huyen retrocedió tambaleándose y maldijo. ¡Maldito! Al ver su mirada de furia, Hansen se disculpó rápidamente. No había querido golpearla tan fuerte. Solo quería terminar rápido y salir de allí. Ni siquiera estaba lista. Ella se limpió la sangre de la nariz y se incorporó. Pero antes de que pudiera terminar su siguiente frase, Hansen la golpeó otra vez. Esta vez, sin duda, no fue un accidente. Era una oportunidad rara, y él la aprovechó al máximo. La furia de Tang Huyen explotó. Se abalanzó sobre él y desató una tormenta de puñetazos y patadas. Estaba entrenada sin duda, y haber recibido 2 golpes por sorpresa no mejoraba su humor. Luchaba con rabia, y Hansen apenas podía esquivar y rogar por piedad. Al final recibió los 50 golpes con toda la fuerza. Ella no se contuvo. Cuando por fin logró arrastrarse de regreso a su habitación, tenía el rostro hinchado y lleno de moretones. Aquella pelea fue un recordatorio doloroso. Aún era tan débil como una hormiga comparado con los verdaderos luchadores. Si quería sobrevivir en este mundo, tenía que entrenar mucho más duro. Tang Huyen, por su parte, se sintió un poco mejor tras vengarse. Pero los 2 primeros golpes de Hansen no dejaban de molestarla. Después de ducharse, revisó la grabación del combate. Su técnica de combate cuerpo a cuerpo era ridícula como la de un aficionado. Pero esos 2 puñetazos eran otra cosa. Fueron limpios, precisos y sin la más mínima vacilación, como los de un asesino entrenado. No había duda en sus golpes, solo agresividad pura y enfocada. Era un lado de Hansen que ella nunca había visto. Normalmente parecía torpe e inofensivo. ¿Había estado ocultando su verdadera naturaleza todo el tiempo? ¿O era solo instinto latente? No, solo era un estudiante recién graduado. No había forma de que fuera un asesino. ¿Verdad? Entonces era talento natural, o entrenamiento. No lograba resolverlo. Pero para ella seguía siendo el pervertido asqueroso que la había acosado. Y juró que nunca lo perdonaría. Al día siguiente, Hansen se despertó decidido a hacerse más fuerte. Fue al centro de entrenamiento local, donde había clases desde nivel principiante hasta élite e incluso técnicas supergenéticas. Había cursos de artes marciales, armas técnicas suaves e incluso las famosas técnicas de núcleo supergen. Después de pensarlo un poco, Hansen se inscribió en un curso llamado Enredo Demoníaco. El instructor lo miró de arriba abajo escéptico. Esto no es un arte marcial común. ¿Tu cuerpo está preparado para esto? Hansen agitó una tarjeta de crédito con desdén. Tranquilo, voy a pagar 1 millón. Cárgalo aquí. La verdad era que desde que había dominado la técnica del hueso de jade helado, sus capacidades físicas habían mejorado bastante. Era más fuerte, rápido y ágil. Su padre alguna vez le había mencionado que enredo demoníaco era una excelente forma de contrarrestar a mujeres poderosas. Por eso eligió esta clase, para algún día poder enfrentarse a Tang Huyen.
Pero cuando finalmente recibió el manual de entrenamiento, Hansen se dio cuenta de que tal vez había malgastado su dinero. Las técnicas incluían agarres, inmovilizaciones y varios movimientos enredados que sinceramente rozaban lo lascivo. Todo el estilo era casi indecente. Si alguna vez usaba esos movimientos con Tang Huyen, probablemente lo mataría en el acto. Aún así, 1.000.000 no era poca cosa. Hansen decidió dominarlo de todas formas. Tang Huyen murmuró: «Será mejor que no vuelvas a meterte conmigo, o te juro que usaré estas técnicas contigo». Entrenó enredo demoníaco durante varios días, y para cuando regresó a su habitación, se sentía más como un tío de hentai que como un artista marcial. Solo podía esperar que le sirviera de algo algún día. Justo cuando su ánimo comenzaba a caer de nuevo, notó algo que lo levantó la bestia colmillo. Había evolucionado otra vez. Ahora era una bestia colmillo de nivel mutado. Hansen sonrió con alegría. Iba a seguir criándola hasta que alcanzara el nivel de linaje de sangre. Y lo mejor de todo, parecía que los hombres del Hijo Divino habían dejado de buscar a Kimte, probablemente por falta de pistas. Eso le daba a Hansen la libertad que tanto necesitaba. Ahora que todo parecía calmarse, dirigió su atención al alma bestia mutada que había recibido de Tang Huyen. Pero para su sorpresa, era mucho más pequeña de lo que esperaba. La mayoría de las almas bestia se manifestaban como armas o armaduras, pero esta era una mascota, un pequeño gato negro. Hansen frunció el ceño. Ni siquiera estaba seguro de si esa cosa podía pelear. Decidió ponerla a prueba. Hansen decidió poner a prueba al gato negro mutado de 3 ojos, enfrentándolo contra una bestia escamosa de 3 cuernos. La pequeña mascota se lanzó al combate con entusiasmo, pero antes siquiera de poder atacar la bestia, la golpeó y la mandó volando por los aires. La prueba fue un fracaso total. A pesar de ser una bestia mutada, el gato no tenía valor alguno en combate. Su único talento parecía ser maullar y hacerse el lindo. Hansen estaba convencido de que Tan Xuan lo había timado con ese regalo, pero no había tiempo para quejas. La cacería de hoy dependería otra vez únicamente de sus propios esfuerzos. Durante los días siguientes, Hansen continuó cazando en solitario. Por supuesto, ese inútil gato de 3 ojos lo seguía a todos lados. No solo no contribuía en nada, sino que comía más que él. La mayoría de las almas bestia no necesitaban comida, y si eran heridas podían simplemente retirarse a su espacio de almacenamiento para sanar. Pero este gato era una excepción en todos los sentidos. Aún así, servía como entretenimiento, así que Hansen decidió quedárselo, y lo bautizó como Señor Miau. Mientras compartían un exótico animal recién asado, escucharon a lo lejos un grito de auxilio. Otro guerrero genético estaba siendo perseguido durante su cacería. En cuanto Hansen vio lo que lo perseguía, giró y salió corriendo instintivamente. El pobre hombre le suplicaba desesperadamente: «Hermano, no huyas. Puedo pagarte. Dime cuánto quieres». Sonaba tentador, pero Hansen no era estúpido. La criatura que lo perseguía era una manada de bestias plomo enloquecidas. Una sola de esas podía aplastarlo. Y eran muchas. Corrió hacia un gran acantilado, se aferró a una liana y trepó hasta ponerse a salvo. El hombre abajo gritaba pidiendo ayuda. Hansen dudó un instante, luego bajó la mano y lo ayudó a subir justo antes de que las bestias llegaran. Ambos respiraban con dificultad a salvo por ahora, pero atrapados hasta que las criaturas se marcharan. Hansen miró al hombre y preguntó: «¿Qué demonios hiciste para que una manada entera te persiga así?» El hombre encendió un cigarro y le ofreció uno a Hansen. Era de marca cara. Hansen notó al instante que no era un tipo cualquiera. Aceptó uno y lo encendió. «Perdí mi alma bestia. Pensé que iba a morir, así que intenté cazar una bestia plomo débil para sobrevivir», explicó el hombre. «Ah, cierto. ¿Cómo te llamas, hermano?» Hansen respondió. «Lam Bak Fong», dijo el otro, y luego preguntó cuán lejos estaban del refugio genético de la gloria. «Si te refieres al refugio de la armadura de acero,
Queda a unos días de camino. Pero no conozco ningún refugio. Gloria, respondió Han Sen. Lam Bak-fong se mostró sorprendido. Parecía que había terminado en territorio desconocido. No hay problema. Cuando regrese, me aseguraré de compensarte. Bien, prometió. Pero por ahora disfrutemos este tiempo juntos. Los dos esperaron a que las bestias se fueran. Lam Bak-fong sonrió con vergüenza y preguntó si Han Sen tenía algo de agua o comida. Estaba famélico tras su fallida cacería. Han Sen sacó un vaso de agua y un trozo de carne seca. 100.000 créditos cada uno. Lam Bak-fong quedó boquiabierto ante el precio, pero Han Sen ni se inmutó. Alta demanda, poca oferta encogió los hombros. Lam Bak-fong se echó a reír y pidió fiado prometió pagar 4 veces más después. Sin otra opción, acamparon varios días en el borde del acantilado compartiendo comida y refugio. Pero las bestias abajo no mostraban intención de marcharse. Con el paso del tiempo, Han Sen se puso más nervioso que Lam Bak-fong. Sus provisiones estaban por acabarse, y si no salían pronto, morirían de hambre. Se le ocurrió una idea: escalar hasta la cima del acantilado y ver qué había al otro lado. Ágil y fuerte, Han Sen se ofreció para ir. «Ten cuidado, hermano Sen, no me dejes aquí abandonado», gritó Lam Bak-fong. Han Sen trepó usando su recién aprendida técnica de movimiento, sombra del diablo. Irónicamente, su primer uso real fue escalar una pared en lugar de esquivar ataques. En la cima, Han Sen encontró algo inesperado: un huevo gigante. Su tamaño le erizó la piel. ¿Qué clase de criatura podría haber puesto semejante monstruosidad? Perforó la cáscara y empezó a beber su contenido. Resultó ser un huevo de roc tormentoso, una bestia de sangre divina. Desafortunadamente, comer solo el huevo no le otorgaba genes divinos. Necesitaba carne de la criatura para obtener ese beneficio. Aún así, estaba encantado y lo devoró antes de que regresara la madre. Mientras tanto, las bestias plomo finalmente se dispersaron. Lam Bak-fong suspiró aliviado justo cuando Han Sen descendía. Pero algo extraño estaba ocurriendo. El vientre de Han Sen estaba visiblemente hinchado. «Hermano Sen, ¿estás embarazado o qué?», bromeó Lam Bak-fong. Han Sen no pudo más que suspirar. Le explicó lo que había encontrado y le dio a Lam Bak-fong un vaso con el contenido del huevo. El hombre, muerto de hambre, no dudó en bebérselo. «¿Ves? Te dije que no mentía», rió, aunque decepcionado de que no aumentara sus estadísticas genéticas. Agarró la mano de Han Sen y la sacudió con fuerza, llamándolo un verdadero amigo. «Compartiste un huevo de bestia divina conmigo. Jamás lo olvidaré». Conmovido, volvió a prometer que compensaría generosamente a Han Sen cuando regresaran. «Dinero, favores, lo que sea, solo dímelo». Han Sen, viendo lo entusiasta que era, finalmente le recordó: «Joven maestro Lam, mi reputación en el refugio de la armadura de acero no es precisamente buena. Tal vez prefieras mantener la distancia». «¿Estás bromeando, Lam Bak-fong?», replicó de inmediato. «Me salvaste la vida y eres honesto. Sería un bastardo si te diera la espalda». Y luego sonrió con picardía: «Si alguien se mete contigo, le mostraré lo que es una verdadera venganza». Lin Beifeng parecía listo para lanzarse a abrazar a Han Sen. Al notar sus intenciones, Han Sen levantó rápidamente una mano para detenerlo. Está bien, resolveremos todo cuando volvamos». Uno se dirigía al refugio del guardián blindado, el otro al refugio de la gloria. A pesar de que sus caminos se separaban, Han Sen realmente apreciaba la franqueza de Lin Beifeng. Era alguien digno de tener como amigo. Al salir de la estación de transferencia, Han Sen aún disfrutaba de la alegría de su exitosa cacería. El botín de esta vez no había estado nada mal, pero justo cuando se disponía a regresar a su habitación, se topó con nada más y nada menos que Qin Xuan. Parecía que lo había estado esperando ahí. Han Sen decidió hacerse el tonto. «Ah, jefa, Qin, qué coincidencia». «Sígueme», ordenó ella sin perder el tiempo. Habiendo entrenado la técnica del diablo para atar el cuerpo, Han Sen ya no le temía. Con una sonrisa despreocupada la siguió.
Al fin y al cabo era un tipo relajado. Como era de esperarse, lo arrastró directamente a la sala de combate. Todavía no tenía idea de por qué estaba tan enfadada esta vez, pero pensó que ya era hora de poner en práctica esa técnica corporal que le había costado 1.000.000. Sin siquiera anunciar el inicio, Qin Xuan lanzó una patada feroz. Hansen apenas logró esquivarla y gritó alarmado: «Jefa Qin, ¿no se supone que hay que decir empieza antes de atacar?» «Eso lo aprendí de ti», respondió ella con frialdad. «¿No atacas tú siempre antes de que los demás estén listos?» Estaba claro que esta vez iba decidida a destrozarlo, pero su siguiente patada fue detenida. Hansen le sujetó la pierna y con un rápido movimiento la derribó contra el suelo. «Jefa, Qin, ¿esto cuenta como victoria para mí?», preguntó con una sonrisa arrogante, claramente satisfecho consigo mismo. Esa técnica del diablo realmente funcionaba bien contra mujeres. Como era de esperarse, Qin Xuan estalló de rabia. «Cerdo sinvergüenza», invocó su alma bestia, un león llameante, y se abalanzó sobre él. Hansen dio media vuelta y huyó. «Estás rompiendo las reglas. Habíamos dicho sin almas bestia». No importaba cuánto gritara él, Qin Xuan no se detenía. Su furia podría haber arrasado todo el refugio. Al final Hansen perdió. Otra vez. Claro, ella rompió las reglas, pero en términos de físico-técnica cuerpo a cuerpo y experiencia en combate, él seguía muy por debajo. Creía haberse vuelto fuerte, pero al enfrentar fuerza absoluta, seguía siendo demasiado débil. Qin Xuan tampoco estaba de buen humor. El hecho de que Hansen la forzara a usar su alma bestia demostraba que había mejorado muchísimo. Desde entonces, empezó a arrastrarlo a la sala de combate todos los días. Hansen no entendía por qué era tan insistente, pero no le importaba. Entrenar con una mujer hermosa no era lo peor del mundo. Además, necesitaba práctica para pulir sus habilidades. Aún así, cada sesión lo dejaba adolorido y lleno de moretones. Qin Xuan podría parecer encantadora, pero su temperamento y sus métodos de entrenamiento no tenían nada de suaves. Un día tras otra agotadora sesión, Hansen se topó con un rostro conocido fuera de la sala de entrenamiento Xue Ti. Ella había ido de cacería con él, Zhang Danfeng y Han Hao en el pasado. Ahora que tenía la edad suficiente, no era raro verla por el refugio. Apenas habían intercambiado unas palabras cuando un automóvil de lujo se detuvo frente a ellos. Del vehículo bajó un joven alto e imponente. «No te dije que solo usaras la teletransportación desde casa. Si lo haces aquí, llamas la atención de cualquier tipo indeseable». Al darse cuenta de que su hermano pensaba que Hansen la estaba acosando, Xue Ti se apresuró a aclarar. «Hermano, no lo malinterpretes. Este es Hansen. Fuimos amigos de la infancia». Hansen reconoció al joven e intentó estrecharle la mano con cortesía. El otro lo ignoró por completo. «Alguien como tú no es digno de ser amigo de mi hermana. Aléjate de ella, o no me responsabilizo de lo que pueda pasar». El rostro de Hansen se volvió frío. Ser tratado como basura al primer encuentro no era algo que tomara a la ligera. «¿Estás hablando de mí?», preguntó con voz tranquila pero afilada. «Veo que no entendiste el mensaje», se burló el otro antes de lanzarse al ataque. Pero la técnica del diablo para atar el cuerpo estaba hecha para el combate cercano. Incluso Qin Xuan ya no se atrevía a enfrentarlo cuerpo a cuerpo. Hansen esquivó el primer golpe, lo agarró del cuello y lo estampó contra el suelo. El hermano arrogante soltó un insulto. Hansen, bastante satisfecho, lo miró desde arriba y dijo: «Así es como los hombres se saludan. No eres grande y fuerte, seguro que estás bien». No se quedó más tiempo. Antes de irse miró a Xue Ti y sonrió. «Podemos comer algo juntos si surge la oportunidad». Fue una despedida casual, solo un gesto educado, pero su hermano se lo tomó en serio. Después de semejante saludo, pensó que lo correcto era devolver el gesto. Unos días después, le dijo a Xue Ti que invitara a su amigo a cenar en casa. Mientras tanto, Hansen había regresado a su habitación en el refugio. Con Qin Xuan arrastrándolo todo el tiempo a entrenar,
no había tenido muchas oportunidades de salir a cazar. Sus ingresos comenzaban a agotarse, así que empezó a buscar trabajos secundarios en la página Noche Extrema. No era un sitio oficial, pero tenía foros para el intercambio de información y recursos básicos. Contaba con bastantes seguidores. Lo primero que llamó la atención de Hansen fue el nombre de Lin Beifeng. Aparentemente el tipo usaba su nombre real para las transacciones. Ofrecía un alto precio por almas bestia y carne de criaturas mutadas. Pero esas cosas eran escasas, difíciles de conseguir, así que Hansen no podía satisfacer la oferta. Entonces vio otro anuncio. Buscaban a alguien capaz de enfrentar 10 bestias primitivas por sí solo para proteger a un grupo de novatos sin experiencia durante una expedición de caza. En otras palabras, guardaespaldas para un montón de novatos inútiles. No era un trabajo difícil, solo fastidioso. A Hansen no le entusiasmaba. Pero el pago era de 10.000 créditos al día. En 15 días podía ganar 150.000. Después de todo, él seguía siendo un esclavo del dinero. Hansen no lo dudó ni un segundo y se postuló de inmediato para el trabajo. Una vez asegurado el puesto, reanudó la búsqueda de un nuevo arma. Su lanzaluz de luna se había roto durante aquel incidente con el misterioso hombre y necesitaba un reemplazo adecuado. Mientras navegaba por el foro, se topó con algo inesperado, un arco compuesto híbrido de metal llamado Señor de la Guerra Oscuro, acompañado de flechas de aleación. Hansen no podía creer que un equipo de tan alto nivel siguiera sin venderse. Llevaba bastante tiempo publicado y nadie lo había reclamado. Aquel arco, Señor de la Guerra Oscuro, era un arma de primer nivel, un modelo auténtico de alma del juicio final. Su precio estándar en las tiendas oficiales era de 6.68 millones de créditos. Tenía un alcance efectivo máximo de 800 metros y, combinado con flechas de aleación, podía atravesar incluso armaduras reforzadas a 300 metros. Por supuesto, el arco requería una puntuación mínima de fuerza de 7.0 en el sistema de evaluación de la Alianza. Gracias a su entrenamiento con la técnica ósea de Jade helado, Hansen ya había elevado su fuerza a 8.0. Había practicado tiro con arco con dedicación y confiaba en dominar esta arma. Aún así, andaba corto de dinero. Hansen le envió un mensaje al vendedor ofreciendo apenas 1.000.000 de créditos. Estaba a punto de perder la esperanza cuando el vendedor inesperadamente aceptó y hasta le envió el enlace de transacción. Al día siguiente, el arco llegó por mensajería express. Ansioso, Hansen lo desempaquetó y lo probó de inmediato. Tal como esperaba el arco Señor de la Guerra Oscuro no decepcionó. Su poder era extraordinario. Una sola flecha podía decidir el resultado de una batalla. Con eso en mano, ya no necesitaría arriesgarse en combate cuerpo a cuerpo contra enemigos como el Hijo Divino o criaturas de sangre divina. En los siguientes 3 días, Hansen compró 20 flechas de aleación con infusión de trueno y 20 flechas ligeras de aleación. Incluyendo las 6 que venían con el arco, ya tenía un arsenal considerable. Se dirigió al sitio de la entrevista para su nuevo trabajo solo para descubrir que ya había mucha gente allí. Hansen había asumido que el puesto era exclusivo. Al ver a la multitud, lamentó haber venido. Justo cuando pensaba en marcharse, algunos lo reconocieron. «Oye, ¿no es ese el tipo obsesionado con los traseros de Tan Xuan? Parece que ahora viene con un arco lujoso. No me digas que vino a proteger a los nenes ricos en su excursión de caza. Creo que serán ellos los que terminen protegiéndolo a él». En medio de las risas, Hansen notó que Han Hao lo miraba con frialdad desde la distancia. Sin inmutarse, Hansen mantuvo la compostura. El joven maestro Nguyen sonrió con desdén y dijo: «Así que tú eres el famoso pervertido del trasero, ¿eh?» Hansen respondió con calma: «Si crees que no estoy calificado, me puedo ir ahora mismo». Pero Nguyen agitó la mano. «No, tú te quedas. Quiero que tú nos protejas». Kan, otro joven maestro, protestó: «Nguyen, ese tipo es una broma». Otros se sumaron: «¿Estás seguro de que es buena idea tenerlo como guardaespaldas?»
Si aparece el peligro, será el primero en huir. Nguyen se mantuvo firme. Ya tomé mi decisión. Si quieren, contraten a alguien más. Hansen firmó el contrato. En ese momento, Chang Danfeng pasó junto a él y murmuró: «Suerte de idiota. Lo eligió un rico ingenuo». Hansen respondió con tranquilidad: «Siempre he tenido buena suerte». Más tarde, ya en lo profundo del bosque, el viento movía las hojas mientras el grupo avanzaba con cautela. De pronto, Chang Danfeng señaló: «Miren allá, una bestia primitiva». Algo se deslizó entre las sombras, y el grupo salió corriendo tras ello. «¡Rápido! ¡Atrápenla! ¡Protejan al joven maestro!», gritó alguien. Hansen preparó una flecha y disparó. La flecha se incrustó en un árbol. «Oye, ¿a dónde demonios estabas apuntando?», vociferó uno. Hansen los ignoró susurrando para sí: «Incluso un solo disparo con este arco es increíble. Solo necesito ajustar mi fuerza». Chang Danfeng se le acercó con una sonrisa burlona. «Sigues olvidando que no puedes disparar a menos de 10 metros. ¿De verdad crees que puedes proteger a Nguyen?». «Solo estoy entrenando», respondió Hansen. Qin resopló: «¿En público? ¿De verdad te gusta hacer el ridículo?». Entonces apareció Han Hao y le dijo a Hansen que dejara de fingir que se conocían. Poco después, el grupo llegó a una caverna enfrentándose a un trío de bestias primigenias de rayas negras. Hansen se situó en lo alto de una ladera observando. Nguyen estaba encantado. 3 bestias primigenias rayadas. «Perfecto. Nosotros nos encargamos. Ustedes, los guardaespaldas, solo miren». «Está bien, pero tengan cuidado», advirtió Hansen. Los chicos lanzaron su ataque con entusiasmo. Desde arriba, Hansen asintió con aprobación. Esos chicos tenían potencial. Solo les faltaba experiencia. Después de varios días de cacería, su progreso era evidente. Derrotaron fácilmente a las bestias hasta que una que parecía muerta abrió los ojos y se lanzó sobre Kan. El grupo entró en pánico. Kan gritó: «Nguyen». Justo entonces una flecha silbó por el aire, la de Hansen. Atravesó el cráneo de la bestia matándola al instante. Todos se quedaron inmóviles atónitos, mientras la criatura caía desplomada a los pies de Kan.